muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Fernando Lozano, soy director del CRIM, Centro General de Investigaciones Multidisciplinarias, y me da muchísimo gusto que estén aquí, pese al calor, pero un calor sabrosito. Agradezco a todas y a todos su presencia en esta presentación del libro de Druso Maldonado, Cuauhnáhuac y Huastepec, Tlahuicas y Xochimilcas en el Morelos prehispánico, en su segunda edición por el CRIM 2021. Con el propósito de tener un panorama general de esta obra, de su contenido y de su autor, me voy a permitir leer muy breves 4 párrafos del prólogo a esta segunda edición que escribió la doctora Joana Broda, prestigiada historiadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y quien también escribiera el prólogo a la primera edición de este libro, publicado también por el CRIM en 1990, hace ya 32 años. Aquí ustedes pueden ver las dos obras. Esta es el primogénito de 1990 y allá está la segunda edición de 2021. Entonces voy a leer, quién mejor que en las propias palabras y letras de la doctora Broda, una introducción a esta obra, y me voy a permitir citar algunas de sus párrafos. Dice: en el año 2021 se conmemoró el acontecimiento de los 500 años de la conquista de México. Con ello se produjo un auge y un cierto retorno hacia el estudio de las sociedades prehispánicas del centro de México, sobre todo de las sociedades nahuas y sus condiciones sociales, económicas y políticas. Estas investigaciones se habían descuidado en los últimos años debido a un excesivo énfasis en estudios acerca de la región prehispánica, sus dioses y mitos. Continúa la doctora Broda. Las conmemoraciones de la conquista de México y la defensa y destrucción de Tenochtitlan representan una oportunidad para retomar la investigación y las reflexiones interpretativas acerca de la naturaleza del Estado mexica, su organización político-territorial a nivel del imperio y la composición de su núcleo territorial y político. A esta área central del imperio mexica pertenecía Cuauhnáhuac y las provincias de esta región que fueron conquistadas tempranamente por los mexicas a principios del siglo XIV. Ahí los mexicas crearon una organización política territorial muy eficiente que vinculaba a la región del actual Morelos estrechamente con el Valle de México y las capitales de la Triple Alianza. El estudio de Druso Maldonado, comenta la doctora Broda, cuya segunda edición aquí se presenta, fue en su momento una investigación pionera. La paciente investigación historiográfica que emprendió Druso Maldonado en su momento dio como resultado una obra sobre la región norte de Morelos, su historia prehispánica y de la temprana época colonial. La obra pronto se convirtió en un clásico en los estudios prehispánicos del siglo XVI sobre Morelos. En el caso de nuestro estado, este libro constituye una obra señera que en sus 30 años desde su primera publicación no ha perdido nada de actualidad y vigencia. En este contexto, su nueva edición, nos dice la doctora Broda, puede ser significativa para estimular un renovado interés en la investigación de estos temas. La publicación de esta obra coincide con la inesperada y prematura partida de Druso Maldonado. Él nos manifestó que estaba muy contento por haber recibido la notificación de parte del CRIM en realizar esta segunda edición de su obra, pero la que pensaba escribir y agregar algunas reflexiones. Cabe mencionar que en los últimos años de Druso estuvo trabajando en una bibliografía exhaustiva acerca de las publicaciones que existen sobre historia y antropología de Morelos, tanto libros como artículos y diversos estudios especializados. Ese trabajo, sin duda, será de gran utilidad,
pero tendrá que ser recuperado para hacerlo accesible a los investigadores e institutos interesados. Por lo que he recogido en este prólogo de la doctora Broda, queda manifiesta la importancia que tiene la publicación de esta obra para la comunidad académica, para la comunidad en general, para nuestro Estado y para nuestro país. ¿Y quién mejor para comentarla que el doctor Luis Miguel Moraita Mendoza, investigador titular en el Centro INA Morelos y una persona muy cercana a Druso Maldonado? Miguel Moraita hizo sus estudios en licenciatura y maestría en la Universidad de las Américas, doctorado en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y estudios de doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Iberoamericana. Tiene una amplia experiencia docente en los niveles de licenciatura y posgrado en la Universidad de las Américas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad La Salle, la University of South Carolina, Universidad Iberoamericana y la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene una amplia experiencia profesional en investigaciones en los estados de Puebla, Guerrero, Hidalgo y principalmente en Morelos. Es autor de diversos libros y coautor de libros colectivos, coordinador de más de 35 documentales televisivos, autor de guiones museográficos y peritajes antropológicos. Además de que es miembro de los consejos editoriales de los suplementos de la Jornada del Campo en Morelos, Temoachán y el Tlacuache. Es coordinador del equipo regional Morelos del Programa Nacional Etnografía de las Regiones Indígenas de México y miembro de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Morelos. Sus áreas de interés sociedades regionales, tradición cultural de los pueblos originarios, proceso de identidad y configuraciones socioeconómicas. Así que, ¿quién mejor que Miguel Moraita para darnos una introducción, una plática sobre el libro de Druso Maldonado? Agradecemos muchísimo, Miguel. Muchísimas gracias. Démosle un aplauso a Miguel. Muchas gracias. Yo, al contrario, agradecerles a ustedes. Y esto de las semblanzas cada vez me cuesta más trabajo. Yo quisiera que nomás decir, soy un enamorado de la tradición cultural del Estado y me siento muy alegre de tratar de compartirlo. Y hay que quede, ¿no? Pero bueno, esas son las formalidades, No se preocupen, no voy a leer todo esto, es página y media y después son mis acordeones para ir bien. Entonces, bueno, agradezco ampliamente la invitación a presentar una obra clásica, escrita hace más de 30 años, que fue una espléndida aportación entonces y ahora a la historia de los pueblos indígenas del centro-sur del país. Vaya mi reconocimiento al CRIM de la UNAM por este doble acierto, el de publicar el libro y luego por su reedición, a su director y a su secretario académico. Esta invitación debo de decir que me conmovió porque hace unos 30 años el autor me invitó a presentar dicha obra que acababa de salir al público. Tengo la fortuna de haber conocido al autor cuando estaba escribiendo este libro. Visité su casa de entonces y me impresionó la cantidad de libros, folders, documentos que formaban grandes columnas. Me dijo, siéntate. Dijo, ¿pero dónde? No había, todo estaba ocupado por esto, ¿verdad? La razón de mi visita era recoger unos documentos que gentilmente, como siempre, el doctor Maldonado me había prometido. Hicimos recorridos por varios pueblos. Fui invitado a ser parte del atlas etnográfico de los pueblos nahuas, ¿verdad? Y bueno, ¿qué puedo decirles? Aparte de sus escritos, aprendí mucho en nuestras pláticas que teníamos y visitas. Debo de disculparme por haber iniciado esta presentación de manera tan personal, pero para mí no podía ser de otra manera. He lamentado mucho su muerte. El respeto y la admiración hacia un formidable investigador, profesor y amigo me mueven. Bien. Hay muchas preguntas. Cuando uno se acerca a un libro, a veces ya tienen unas preguntas o cosas que uno quisiera o que el autor nos dijera o nos resolviera, tal vez, ¿verdad? Hay muchas preguntas. ¿Por qué un antropólogo y no un historiador o un etnohistoriador están haciendo la presentación de este libro?
¿verdad? Bueno, es decir, él en varias obras, sobre todo esta, decía, hace falta que los antropólogos le entren a esto, ¿no? Porque bueno, ahorita voy a explicar el porqué de su vigencia, pienso yo. Es vigente porque es una base extraordinaria de información basada en, no sé, el libro tiene más de 300 y pico de referencias de autor, más aparte documentos, ¿no? Él vivía para eso, era su vida, ¿no? Ya después se fue a México, no sé si fue necesario alquilar otras 2 casas para llenar todo, para tener todo lo que tenía, pero era su vida y también su fascinación estarla compartiendo. Bien, ¿por qué de la vigencia? Y eso me lo preguntaron hoy en la mañana, el doctor Lozano me hizo ese comentario. Estaría bueno entender por qué es vigente después de 30 años. Bien, hay quienes han dicho, me parece con mucha certeza, sobre todo algunos japoneses, que la historia no se descubre, la historia se construye. Es decir, si a cada uno de ustedes yo le pidiera, quisiera la vida de su vida con los momentos más importantes, pero también se lo pidiera a sus padres y a sus hijos, serían 3 historias totalmente diferentes, pero a las 3 ciertas, ¿verdad? Y entonces, es decir, lo que nos ha legado, incluso en este libro, porque después cambió de manera muy interesante, es un legado de información extraordinaria, que yo no la encuentro en ningún autor, ¿sí? Cuando describe la situación orográfica, nos describe ríos, cuencas, barrancas, en fin, una serie de cosas que uno, al estar estudiando una comunidad, una región, empieza a entender muchas cosas. Pero después, vamos a decir, habla del potencial agrícola de estas regiones y habla de los tributos, etcétera. Es decir, va proporcionando los datos históricos. La historia la construimos nosotros, cada quien. Los datos son datos, ahí están, son inamovibles y existen, ¿no? Fechas, personajes, etcétera. Y él nos da un cúmulo extraordinario. Solamente alguien con la dedicación de Druso pudo haber conformado esta obra. Bien, bueno. Tiene varios temas. No voy a describir cada tema, cada quien lo va a hacer en su libro. Yo voy a decir que voy a hablar de una manera de por qué, es decir, desde dónde estoy viendo, desde dónde son mis preguntas a Druso, hace 30 años y ahora. Y es sobre los procesos de la regionalización de los pueblos. Tenemos en el Estado, todas partes en México, pero tenemos ciertas regiones de pueblos que están cohesionados de manera muy importante en lo religioso, en lo ritual, en el parentesco, en el matrimonio, en la complementación económica. Pueblos por ejemplo, aquí, pueblos que están en la parte templada o fría, ¿verdad? A veces tienen mucha relación con los pueblos de tierra caliente por el intercambio y la complementación económica, aparte de otros aspectos, ¿verdad? Perdón. Entonces, bueno, de los temas, los temas yo no los voy a ir desglosando, sino voy a ir comentando algunas entradas. Les decía, él empieza a hacer un panorama de la cuestión arqueológica, de la historia más antigua, ¿verdad? Pero de hace 30 años. Es decir, no estamos cerrados a que en 30 años se ha escrito mucho, se ha investigado mucho, pero sigue siendo una base muy importante de datos para arrancar muchas investigaciones. Bien, él empieza, con este panorama
¿verdad?, que más o menos abarca 1800 años antes de Cristo hasta la conquista, 1519. Pero resulta que ahora el panorama es muy distinto. Hay unas investigaciones que se hicieron en las estacas y nos arrojan 8000 años de antigüedad. Y esto es que de veras los arqueólogos andaban frenéticos buscando, porque como en un lugar con tantas bondades para la agricultura no tenemos evidencias, pues ya las tenemos, ya aparecieron y nos empuja. Eso quiere decir que es la presencia. Ustedes saben que a base de inmigraciones se pobló todo el continente, ¿no? Aquí no hubo evolución hacia el Homo sapiens sapiens, sino vinieron de otros continentes y después repoblaron, vamos a decir. Entonces, bueno, ahora tenemos otro panorama y yo los invito a pensar que si tenemos 8000 años de historia, bueno, casi 8000 años de historia antigua, lo veamos como un gran rompecabezas, un gigantesco rompecabezas en que cada quien va aportando una pieza, pero es un rompecabezas muy particular, se puede mover, lo que estaba ajustado antes se desajusta, ¿sí? Entonces es un reto extraordinario. El legado que nos deja Druso Maldonado pues es del siglo XIII al siglo XVI. Bien. Hay una cuestión que ha servido el libro para que entendamos de otra manera la historia antigua de Morelos. Por muchos años se pensaba, seguramente ustedes han oído, los olmecas, vinieron los olmecas, y después teotihuacanos, y después toltecas, y después los aztecas, que son mexicas. Pero bueno, ¿de dónde vino esta información? Hay un libro que causó esta chuza, de Florencia Müller, que ella es una arqueóloga muy buena en su tiempo. Lo que hizo fue detectando qué tipo de cerámica había en los diferentes estratos de los sitios arqueológicos. Dice, pues hay cerámica olmeca, pero no quiere decir que los olmecas se vinieron a vivir aquí y que aquí estábamos en un vacío, ¿no? Y esta manera de ver la historia de la sucesión de grupos que están poblando es ignorar a la población nativa de esta región, ¿verdad? Y entonces, para mí una de las bondades de la obra es precisamente que se piense de diferente manera la historia antigua, ¿no? Cuando habla de las incursiones de los mexicas y de otros, no da a entender que se vinieron a poblar, que aquí estaban despoblados, ¿no? Sino hay una población nativa que recibe esa dominación y esta expresión. Bien. Ahora, esta presentación va a presentar algunas blasfemias, espero que me perdonen, pero Druso se suma, aunque no completamente, pero sí lo marca, el que estamos usando conceptos de la historia europea para describir y analizar la historia de estos territorios de América, vamos a decir, ¿verdad? Reinos, palacios, señoríos, todo eso es de otra realidad y se ha cosificado barrio con calpulli, ¿verdad? Y simplemente hay que ver cuáles son las afinidades, cuáles son las singularidades. No es lo mismo, no ocurre igual, ¿verdad? Los imperios, hablamos sueltamente de imperios, cuando muchos de los imperios europeos son territoriales, y aquí no son territoriales, sino van sobre el derecho de los tributos. Lo que pelean son los derechos de los tributos. No les importa mucho cómo le hacen que entreguen el tributo. Y cuando se pelean dos grandes grupos, lo que entregan son los derechos de tributación. Si ustedes ven, bueno, uno de los beneficios de la obra son unas tablas que sintetizan y que destilan temas sobre siete diferentes regiones, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, es decir,
a donde quiero llegar es, tenemos esta situación de barrio y de Calpulli, por poner un ejemplo, ¿verdad? O los imperios, pero le estaba hablando de los imperios son territoriales en otras partes, la frase, pero hay nombres propios que se usan para designar dentro de la lengua náhuatl, para designar este tipo de organización político-administrativa. Y lo mismo con barrio, ¿verdad? Barrio es sueltamente, hablamos de los barrios. Una alumna de la UAM hizo una tesis muy interesante sobre Santa María, y ahí había 5 diferentes tipos de barrios. Barrio con territorio y capilla, barrio solamente con territorio, barrio sin territorio ni capilla, y barrio que era una cuestión de identidad entre los grupos de danzantes, se llamaban a sí mismos barrios. Entonces hay una diversidad, ¿no?, que no cuaja con los conceptos europeos. Y hay una cosa muy importante para mí: los pueblos, la relación que hay en el medievo, en el sistema feudal. Hay cosas feudalizantes, pero no es un feudalismo. En el feudalismo hay una relación entre señor y vasallo, que es voluntaria, y que hay unos rituales en que refrendan esa alianza. Aquí es una conquista, que es muy diferente a esto. En fin, lo que quiero decir es que han llamado algunos la decolonización de la historia, ¿no? Hablar en sus propios términos de la historia ahora, y de donde se pueda ya no seguir con esta manera de referirse. Bien, y sí les digo, leyendo al propio Druso también a veces habla de reyes, aunque tiene les decía a un inicio, decir, estos son términos de la historia europea. Lo mismo Johanna Broda, ella dice, sí, son europeos, pero no sirven para los primeros siglos, pero ahí se quedan, ¿no? O Bernardo García, que hizo un trabajo enorme sobre el marquesado del Valle, dice, estos son términos europeos. En fin, pero no hemos dado el paso para decir, bueno, sí se está dando, algunos ya tratan de mencionarlos con los nombres que tenían, ¿sí? Permítame el ejemplo. Hablamos de tarahumaras, tarascos, mixtecos. Ellos nunca se llamaron a sí mismos así. Ellos tienen su propio nombre, y hasta que no nos dijeron, basta, deben de llamarnos como nosotros lo llamamos, ¿sí? Entonces son Mepa, Suavi, en fin, Raramuni, nombres que ellos han venido usando. Hay un proceso, pues, de darle validez. Aquí se nos quiere ir. Bien, bueno, empieza, para hacerlo muy rápido, la propuesta de Druso es que, de acuerdo a las exigencias de los grupos dominantes mayores, como son los mexicas o la Triple Alianza, es como se va modificando y se va conformando en las provincias y en los calpulis, de acuerdo a esas exigencias, que tiene una fuerza devastadora para formarse eso, ¿no? De hecho, él dice, provincia de Cuauhnáhuac y Huastepec solamente existe cuando los mexicas dividen en provincias, y aquí dividen en este territorio dos provincias. Bueno, esto sí, nos muestra los diferentes, es que lucho por no caer tampoco, los diferentes gobernantes de los mexicas, ¿verdad? Los diferentes, ¿cuál es el tipo de fuerza o de imposición que ponen sobre los grupos aquí, los diferentes pueblos? ¿No? Pero algunos son simplemente alianzas, otros comercios, hasta que Izcóatl y después Moctezuma primero, se acabó, están subordinados y tienen que pagar tributo. Y el tributo más importante es
el algodón. Las prendas de algodón que se hacían aquí, se hacían prendas de algodón de Cuauhnáhuac, ¿verdad? Eran extraordinarias y era con lo que se vestían probablemente las capas altas de los mexicas y también locales, ¿no? Pero también hacían de los tejidos, fueron extraordinarios tejedores, ¿verdad? Y de ahí viene fíjese, aquí bueno, por Calzada de los Reyes, una vez hicieron una alberca, encontraron elementos arqueológicos, fueron los compañeros arqueólogos y encontraron algo fabuloso, fabuloso para nosotros, pero terrible para la familia que se le quemó la casa, ¿no? Entonces casi todo se carbonizó y se pudo preservar, y estamos hablando de 2.700 años atrás, unos tejidos extraordinarios, sandalias, bolsas, aguacate y frijoles que iban a comer ese día, ¿no? Pero digo, son evidencias de esa capacidad de tejidos, y que ya para los últimos años, donde les están exigiendo ese tributo, hacen los famosos trajes o uniformes de guerra, sobre todo de los oficiales, vamos a decir. Y aquí hay un truco bueno, no un truco, es una estrategia de los mexicas que dicen: tú me vas a entregar tributo en esto, más aparte, que se da en tu comunidad, más aparte sal, cacao y oro. Pero pues aquí no hay. Tendrás que negociar con los que producen algodón por cacao. ¿Y quiénes son los negociadores? Los pochtecas, o sea, miembros del grupo mexica, ¿no? Así fue otra parte que construyeron su poderío, vamos a decir, el comercio. Bueno, hacia donde estoy yendo es ver, por un lado, las exigencias, pero eran exigencias, unas como estrategia para que tuvieran que comerciar con Guerrero y con Chiapas o con otros lugares, Michoacán, donde había lo que necesitaban para pagar el tributo, ¿verdad? Entonces, bien, del tributo, ¿verdad? Vaya, bueno, el tributo, lo que nos da una extraordinaria. Yo no podría estarles relatando lo que dice el libro, porque cada 3 páginas o cada 10 son listas, síntesis de 20, 30, 40 autores, ¿no? Pero no solamente te da el autor, te critica, dice: el autor es que se basó en y este tiene razón, no, estaba muy. En fin, hay un análisis tremendo, ¿verdad? Para tributo. Hay quien lamenta que se siga hablando de tributo, porque tributo, o lo que había en la época antigua, era tequil, y tequil significa trabajo, y trabajo está valorizado como un principio ético de todos en las comunidades. Es decir, estamos aquí para, a través del trabajo, compartir nuestra energía vital. Es un principio ético, ¿no? Entonces no es lo mismo que me entregas tanto. Hay muchas cosas combinadas, pero bueno. Pero del tributo había de todo, ¿no? Había tributo para la guerra, efectivos para la guerra, para ir a trabajar hasta Tenochtitlan, en alargar las islas y los puentes, etcétera. Había de los trajes, decíamos, de lo de algodón, etcétera, ¿verdad? Inclusive él dice que la distribución más intensa que había era a través del tributo, porque ahí donde recolectaban el tributo llevaban lo que les tocaba, pero había otros que habían producido, o había ciertas cosas que se usaban como moneda, como el cacao o los canutos de pluma con oro, que se usaban más o menos como moneda, ¿verdad? Entonces, todo esto es estar pensando en la duda que tiene Druso. Realmente, con lo que vimos en los primeros años de la colonia, ¿podemos pensar que así fue atrás y que así fue adelante? Él no lo resuelve, pero dice, es algo que nos ayuda mucho a entender cómo fueron estos primeros años de la conquista.
Bueno, espero que les haya yo llamado atención para que lean el libro. Es un clásico, es extraordinario. Cualquier trabajo de mi historia hay que leer el libro. No sé si alguna pregunta a lo mejor que quisieran plantear o comentario, con todo gusto, ¿verdad? Muchas gracias, Miguel. Al contrario. Sí, Muchísimas gracias por la motivación de un experto para leer a una obra que en realidad, o sea, decir que es un clásico implica muchas cosas, ¿no? Yo no soy ni etnólogo, ni antropólogo, ni historiador, pero yo tuve varias conversaciones con la doctora Joana Broda cuando le solicitamos desde el Comité Editorial del CRIM que hiciera el prólogo a esta segunda edición, y ella insistía en eso, en el hecho de que no es una obra que solo hable sobre la religiosidad, sobre la cosmovisión, digamos, de los pueblos tlahuicas y de Huastepec, sino de la organización social, comercial, del tributo que finalmente estos pueblos rendían a los mexicas. ¿Y eso qué implica? Eso implica una metodología para estudiar estos procesos, ¿no? Ella decía, no es como los que hacen etnohistoria en este momento, ¿no? Pero en realidad, etnografías, y lo que está haciendo Druso Maldonado y su contribución es precisamente haciendo etnohistoria, es decir, es como si hiciera trabajo de campo para entender cómo funcionaban esas sociedades y a partir de ello cómo era su organización social, ¿no? El hecho de que sea un clásico entonces implica que es una obra que nos, digamos, como habitantes de estas tierras nos implica leerla. Aprovecho yo además la presentación de este libro para felicitar al equipo maravilloso del Departamento Editorial del CRIM, que ustedes lo pueden ver, reescribe una obra, digamos, en términos de diseño, ¿sí? Y que nos lo ofrece después de 30 años para facilitar su lectura en cuanto a como si fuera realmente un trabajo etnográfico, pero es etnohistórico, con cuadros, con figuras y sobre todo con unos mapas maravillosos. Así que felicito a todo el maravilloso equipo del CRIM que ofrece esta obra para la sociedad morelense y la sociedad de historiadores y la sociedad en general, ¿no? No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, aprovechando la presencia aquí de Miguel. Mientras se animan, déjenme decir rápido, pues yo les había dicho que yo me acerqué a la obra para ver procesos de regionalización. Ustedes saben que hay una construcción de regiones aquí en el estado que atraviesa todo el estado, de Chalma a Mazatepec, de Yanguitlán a Jutepec, de Chalco a Totolapan. Son estructuras regionales muy fuertes y aquí nos está diciendo mucho algunas de los procesos, cómo llegaron a esto. Uno, la complementación. Los imperios, comillas, los imperios no tienen un territorio así uniforme. Tienen una comunidad por acá, otra por acá y otra por acá. ¿Por qué? Porque reciben tributo de diferentes pisos ecológicos, de diferentes productos, ¿verdad? Entonces, así es como también se fueron armando estas regiones, pero además que ritualizan y ceremonializan esa unión, esa cohesión regional, sobre todo en figuras religiosas, los santuarios, ¿verdad? El santuario de Mazatepec, el de Palcingo, bueno, toda la serie de santuarios están ritualizando, ceremonializando a comunidades que de por sí ya tienen una relación y es una manera de acendrarse, ¿verdad? En esto, entonces, y otra cosa que me enseñó que yo no me pasaba por aquí, decía, pues sí, se complementan, se casan, la guerra. A veces hubo guerra entre ellos, pero eso los hizo acercarse más, finalmente, los hizo tener un contacto más cercano, ¿no? Son muchas cosas
que tengo que agradecer a Druso y muchas preguntas que ya no le pude hacer. Muchas gracias, Miguel. ¿Alguna otra pregunta o seguimos platicando aquí, Miguel y yo? A ver, por favor. Miguel, gracias por la plática, por el resumen del libro. Hay una cueva aquí en el sur de la ciudad de Cuernavaca, en la barranca del Chiflón. Tiene pinturas rupestres. ¿Tú sabes cuántos años se calcula las pinturas de esa cueva? Yo hasta donde sé, aunque empecé como arqueólogo, pero me cambié a antropólogo, pero es muy difícil fechar las cosas de una cueva, ¿no? Cuando es en el piso y todo eso, hay muchas técnicas, maneras y métodos, pero algo que te parece así, lo que te puede ayudar es ver en dónde hay algo parecido que ya se haya fechado, ¿sí? Pero esta no, sobre todo los compañeros arqueólogos seguramente van a contestar mucho mejor que yo, pero les digo, sí, es muy difícil, ¿no? Fechar algo que aparece así en una pared. Y digo, a menos que haya algo exactamente igual y que ya esté fechado, entonces podemos asumir que es más o menos de la fecha. Sí. Una segunda pregunta rápida. No. ¿Se han encontrado vestigios de arte plumario en Morelos? ¿De qué, perdón? Arte plumario. No que yo conozca, pero como es material orgánico, es lo primero que se va. Sí, es muy difícil que se conserve. Por referencia, sí hay arte plumario aquí en la época prehispánica en Morelos, pero así que se ha encontrado físicamente, hasta donde yo sé, no, se va rapidísimo, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, a mí también me surgió la duda del compañero por esta referencia que hacía Miguel de los 8,000 años y el hallazgo de las estacas, ¿no? Y bueno, como yo soy sociólogo, me interesa mucho la metodología y bueno, de tu faceta de arqueólogo, Miguel, tú hablabas, por ejemplo, de cómo son encontrados ciertos objetos, ciertas cerámicas a partir de estratos, ¿no? Y tú decías, bueno, eso era como que, si entendí lo que tú decías, como que no atribuirle a la, digamos, artesanía local su valor, sino que en todo caso esos objetos eran producto de la actividad comercial de otras culturas y que finalmente llegaban digamos, a los lugares del Cuauhnáhuac y de Huastepec. ¿A qué me refiero con todo esto? Mi impresión, sin ser, insisto, ni historiador ni arqueólogo, ¿no?, es de que había mucha actividad comercial, ¿no?, y que finalmente el tributo y el hecho de que había una fuertísima subordinación de las culturas locales, pues implicaba también comercio, que es lo que de alguna manera destaca Druso en su obra, ¿no? No sé si sea una reflexión. Ajá. Miren ustedes, la situación de Morelos es que es una caída muy fuerte que viene del altiplano hacia las costas. Entonces se facilita mucho la comunicación. Por un lado, sí, desde muy atrás ven desde dónde viene la obsidiana, de qué volcán, sí, hay muchas evidencias de gran comercio. Digo, rápido, un ejemplo que nos ayuda. Sí, todos conocemos las jícaras de Olinola, estas rojas que se usaban para el chocolate, para el cacao, en muchas cosas. Generalmente se hacían en Olinola. Están distribuidas por 3 o 4 estados, pero la gente ni siquiera sabe dónde está Olinola. El hecho que aparezca no quiere decir que es el imperio de Olinola que vino a conquistar o los colonos de Olinola, simplemente es comercio. Para salir de la duda, pues, se encuentra una cerámica con una figura olmeca, pero entonces ven cuáles son los yacimientos de barro que hay alrededor y ver si esa es de un yacimiento local o un yacimiento externo. Se lo tienen muy bien. Pues, no, muchísimas gracias. Una última pregunta por acá. Como un comentario. Yo recuerdo en una presentación que se hizo del descubrimiento, no del documento, sino de que se trabajó sobre la parte de las pirámides que están en Tlayacapan.
que originalmente lo habían tapado los pobladores y se movieron para donde ahora conocemos la población. Y recuerdo que estaban comentando que allí sí encontraron los hornos y los moldes de la cerámica que se había considerado o que se considera actualmente como de Teotihuacana, pero que allá no se ha encontrado ningún indicio de los hornos ni de los talleres y que se encontraron en Tlayacapan. Entonces realmente lo que se considera la cerámica teotihuacana realmente es de Tlayacapan. No sé, así me quedé yo con esa presentación. Sí, puede ser que sí una parte, pero digamos Teotihuacán es entre 60,000 y 200,000 habitantes. Entonces, y tiene sus barrios de alfareros, de textileros, de trabajadores de la obsidiana. Es una ciudad extraordinaria. Puede ser que digamos, los hornos y los moldes sean copias, ¿no? O gente de allá que vino y los hicieron, pero no es una inversión, no, es total. Pues una parte puede ser, así lo veo, ¿no? Puede ser. Pues les agradecemos a todas y a todos su participación, su presencia en esta calurosa tarde, pero calurosa también de ideas y de invitaciones a leer el libro, que lo pueden encontrar en la parte posterior. Araceli, ¿nos puede hacer el anuncio? Ajá. Sí, claro que sí, a toda la audiencia que desea adquirir el libro se encuentra al fondo nuestro stand y además encontrarán más publicaciones de nuestro acervo editorial.